Hechos 17, verso 2 y 3. Hechos 17 dice la palabra en el nombre de Jesús. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Diga gloria al Señor Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Yo quisiera en esta noche, con la ayuda del Señor, hablar del Cristo. Pero sí quisiera, hermanos y amigos que están aquí, que miráramos acerca de lo que el apóstol Pablo predicaba, ¿sí? Fíjense que ellos salieron, usted los encuentra desde el capítulo 13 de los Hechos, y ya aquí están en el segundo viaje misionero, y ellos lo que hacían era proclamar el Cristo. ¿Quién era el Cristo? Y es que si nosotros no conocemos a Cristo, ¿cómo lo vamos a seguir si no lo conocemos a Él? Y por eso hay mucha gente que está enredada, tanto dentro de la iglesia como personas que vienen al culto y no se convierten a Cristo porque ellos no lo conocen. Entonces, claro, al no conocer a Cristo, se miran a sí mismos, sus capacidades, que son muy pocas para seguir el evangelio. Y cuando miran la demanda de la justicia de Dios, lo que dice su palabra que hay que hacer y que no hay que hacer, entonces las personas siempre salen con esta expresión: yo todavía no estoy preparado para seguir el evangelio. Pero le gusta el evangelio, quiere decir que le gusta la forma como nosotros vivimos el evangelio. Le gustan las alabanzas, le gustan las oraciones. Porque hoy salí, me fui que acompañar a los hermanos del perifoneo, hermano, y resulté haciendo como 10 oraciones. O sea que la gente sí cree en Cristo, sí cree. Pero hay un problema, hermanos, y amigo que está aquí para que usted me escuche. El problema que estamos viviendo es que las personas creen que todo lo que se dice que Jesús, entonces Jesús en todo lado es Jesús el de la Biblia, pero no lo es. Ah, no, mira, la iglesia de allá habla de Jesús, los de allá hablan de Jesús, pero resulta que en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, Pablo declara que es posible que algunos predicadores predican a otro Jesús, y los sentidos de las personas son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la misma manera como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de las personas pueden ser extraviados. Y si yo arranco de aquí, me voy para Huachica, pero me extravío allá en la mata, pues yo voy a resultar por allá en Barranquilla o en Valledupar. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué me vine por este lado? ¿Qué pasó? Me extravié, toca regresarme. Y la gente también tiene otro dicho, que todos tenemos el mismo Dios y que todos creemos en Dios. Pero eso es discutible. Porque un Dios que no es conforme a las Escrituras no es el verdadero Dios. También el apóstol Pablo dice eso. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, también habla del Dios de este siglo. Porque si nuestro evangelio está encubierto, lo está entre los que se pierden.
entre los cuales el Dios de este siglo, con minúscula, un Dios falso que no es el Dios verdadero, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Y también dice en la primera carta, en el capítulo 8, que para el mundo hay muchos dioses y muchos señores, pero sin embargo para nosotros solo hay un Dios, el Padre, el cual hizo todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Así que es importante que si yo voy a seguir a Jesucristo, si yo voy a seguir el evangelio, yo tengo que saber por las escrituras, porque las escrituras no se dejaron plasmadas ahí como para que nosotros las carguemos debajo del brazo o solamente tengamos una apariencia de conocer las escrituras, sino que nosotros sepamos lo que dicen las escrituras acerca del verdadero Dios. Jeremías 10:10 habla del Dios verdadero. Primera de Juan 5:20 habla del Dios verdadero. Isaías 45:22 habla del verdadero Dios y el Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, y hace la aclaración: Jesucristo hombre. Solamente hay un Dios verdadero. Entonces, aquí viene una palabra. Cuando uno dice Cristo, uno lo que está diciendo es el ungido de Dios. Y está declarando el Mesías que habla el profeta Daniel en el capítulo 9, el verso 24 y 25. Él habla del Mesías, el príncipe del pueblo. Y eso es lo que vamos a tratar aquí para comprender un poco, porque uno dice: mire, amigo, cree en Cristo, conviértase a Cristo, mire Cristo. Sí, pero ¿quién es Cristo? Porque nosotros somos colombianos y esa palabra viene del hebreo, imagínense, del griego por allá. Entonces, el Cristo es una declaración acerca de una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Y ese Mesías, ese Cristo, ese ungido, tiene que ser del linaje de David. Porque la palabra ungido entonces hace referencia a un rey que tiene que gobernar, escúcheme bien, el mundo entero y el universo. No es cualquier ser, es el ungido de Dios. Pero resulta que en el pueblo de Israel se ungían tres clases de personas. Se ungían los reyes, se ungían los profetas y se ungía al sumo sacerdote. Son tres personajes importantes. El rey representa el gobierno de Dios. El profeta representa el hombre que está autorizado para hablar la palabra de Dios. Y el sumo sacerdote es la persona encargada de representar al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Pero hay algo extraordinario en Jesús de Nazaret, que Él es el Rey de Reyes, Él es el profeta y Él es el sumo sacerdote por excelencia, perfecto, santo, que nos puede llevar hasta la misma gloria eterna de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Esta
promesa, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13 y el verso 32, cuando él estuvo predicando en una de las sinagogas de Pisidia, él dice: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo? Resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Porque ya lo decía el hermano, Jesucristo no nació de otro hombre, sino que Jesús de Nazaret es un milagro directamente de Dios. Porque el problema de la humanidad es que se ha puesto a tratar de entender el milagro de la manifestación de Dios en carne del Hijo de Dios, y eso no tiene explicación, porque lo que le sucedió a María en su vientre es un milagro que solamente el Dios Todopoderoso hizo cuando Él quiso venir a este mundo de una manera personal a solucionar el problema del hombre, que es el pecado. Por eso Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es una promesa hecha a nuestros padres. ¿A cuáles padres? A Abraham, a Isaac, a Eva, a Adán. Ellos son nuestros padres. Cuando Eva pecó y Adán pecó, el Señor lo llama a juicio. Y enseguida que se declara que la serpiente es la culpable de hacer caer al hombre en desgracia, enseguida viene la promesa: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y entre tu simiente. Esta simiente, le estoy hablando del Cristo, del ungido. Nos fuimos 6,000 años atrás, al principio, en el Edén. Estamos en este momento allá en la tierra de Irak, donde comenzó todo, allá cerca del río Éufrates. Allá estamos en este momento en las escrituras. Y hace 6,000 años nuestros primeros padres cayeron en pecado y en desgracia, pero en ese mismo instante el Dios bendito de los cielos les dio una promesa gloriosa, maravillosa, que nos iba a levantar. Un hombre que nos levantara de la muerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. La Biblia dice que Cristo es el postrer Adán. Cristo es el postrer Adán. Y Dios en Cristo estaba reconciliando consigo el mundo para solucionar ese problema. El problema en que el hombre se metió. Entonces, ese Jesucristo fue ratificado como una promesa a Abraham. Y le dice a Abraham, el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Le tocó salir de allá de Mesopotamia, caminar una cantidad de kilómetros, llegar a la tierra de Canaán como forastero, habitar como en tierra ajena. Pero el Señor le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te multiplicaré en gran manera, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso se cumple en pleno siglo XXI. Uno que se la pasa recorriendo un pueblo y otro, se da cuenta que donde quiera ha llegado el evangelio, hay una cantidad de familias que han sido benditas por la gloria de Jesucristo, que ha llegado hasta sus mismos corazones. Alabanzas a su nombre santo. ¿Cuántos en esta noche han sido bendecidos por ese Jesús de Nazaret precioso?
Sí, hermanos, esta mañana hablaba con mi mamá y estábamos conversando de la vida. Y bueno, nosotros hablábamos tenemos un tío que está delicado de salud, pero que no ha querido aceptar el evangelio. Hablábamos de otra tía que también ha sido rebelde al evangelio, porque mi abuelita murió en el evangelio. Muchos años duró hasta que murió en el Señor. Y entonces hablábamos que ellos habían sido rebeldes. Y de pronto mis tíos económicamente han estado mejor. Yo le decía, mamá, de pronto ustedes no tuvieron la oportunidad de dejarnos de pronto una gran herencia, alguna casa, algo que nosotros podamos decir, esto nos lo dejó nuestro padre. Eso está bien que se lo pueda dejar, pero mamá, usted nos dejó el glorioso evangelio de la vida eterna, que tiene promesas de este mundo y de la venidera vida también. Está bien que le dejes una casa a tus hijos, está bien que le dejes una finca a tus hijos, eso está muy bien, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú te puedas sentar con tus hijos y decirle, hijo, mira, aquí está la palabra de Dios, y el que cree en ella, aunque esté muerto, se levantará al tercer día cuando Cristo venga. Aleluya, 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 aleluya. ¿Cuánto se da una alabanza al Señor? Aleluya. Bendito sea su nombre. Qué bueno, hermano, sentarse ahí en el comedor y saber que Jesús está ahí. Qué bueno acostarse en la cama y saber que Jesús está ahí. Qué bueno levantarse y saber que Él está ahí. Oh, zaprata y aleluya, aleluya. Y pasaron desde Adán hasta que un día, más o menos 2500 años después de la caída del hombre, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Oh, aleluya. Y ese niño que iba a nacer es un niño potentado, es un niño importante, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de la paz. Lo dilatado de su reino no tendrá fin, estableciéndolo y confirmándolo desde ahora y para siempre. El temor de Jehová hará esto. Como decía la canción del hermano, es el único niño que nació con nombre de padre. Ajá. Es el único niño que nació siendo rey. Hay que esperar siempre que cuando nace un príncipe, hay que esperar que el papá se muera para coronarlo rey. Pero Jesucristo, cuando nació, se escuchó una voz del cielo que dijo: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Nació siendo Señor. Y los magos del oriente vinieron preguntando y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. Solo se adora a Dios, y ellos habían venido para adorarle. Alabanzas al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Por eso es importante leer los 4 evangelios. Mateo dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas dice: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra,
Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el apóstol Juan dice que el verbo de Dios, la palabra de Dios, aquel que es eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea su santo nombre. Este Jesús, hermanos y amigos que están aquí, no es cualquier ser. Usted tiene que entenderlo esta noche. Usted tiene que llevárselo en esta noche en el alma. Usted tiene que llevarlo esculpido en lo más profundo de su corazón, porque Él es la vida misma, la vida eterna. Aleluya. La Biblia dice que Él es de origen divino. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? ¿Sabe por qué? Porque Jehová, el Dios eterno, el Dios del Antiguo Testamento, había prometido venir al mundo. Había prometido manifestarse. El profeta Isaías es un profeta mesiánico que habla de la manifestación. Isaías 40, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y se manifestará la gloria de Jehová. En estos días alguien dijo que el nombre verdadero de Jesús era Hijo. Uy, Dios mío, uno se siente como de todo. Uno provoca darle perdón. Lo dijera cualquiera, pero una gente que estudia la Biblia, pero hermano, están más enredados que un bulto de anzuelos. El nombre de Jesucristo significa Jehová Salvador. Y el nombre de Jehová significa yo soy el que soy. El que hice todas las cosas y por medio de quien todas las cosas existen y llegaron a ser. Esa es la explicación un poco acerca de su nombre, porque su nombre es eterno. Tratar de explicar el nombre del Señor es tratar de explicar a Dios, pero Dios lo resumió en esas dos palabras: yo soy el que soy. Yo soy el eterno, yo soy el inconmovible, yo soy el bendito, yo soy único, yo soy el creador. Sobre mí no hay nadie, los demás están por debajo de mí. Cuando usted cree en Jesús, usted cree en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que tiene todo el poder en su mano. Aleluya. Por eso el ángel le dice a José: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién le va a poder perdonar los pecados a un hombre si eso es una cosa entre Dios y el hombre? Solamente Dios puede perdonarle los pecados a los hombres. Entonces, Jehová, el único Dios y Salvador, porque Jehová es Dios y tiene otro atributo: el Salvador. Jesucristo es Dios y tiene el atributo, por eso nos puede salvar, porque si no tuviera el atributo de Salvador no nos podría salvar. Entonces dice Isaías 45:22: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. No hay otro fuera de mí. Y él dio una promesa de venir a este mundo. Por eso la revelación de que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios, es la revelación cumbre más grande que una persona puede tener, porque es el primer peldaño que va a echar en la vida. Pero ahí, porque si no comienza ahí, entonces no podrás ser salvo. Porque si tú no crees en el Salvador, pues ¿cómo vas a poder ser salvo? ¿Y cómo vas a ser salvo si no conoces al Salvador? Es algo imperativo. Gloria al Señor. Así que Dios promete venir a salvarnos a este mundo. Por eso
Jesús es la manifestación de ese Dios. Aleluya. Como les decía ahorita, el Señor mismo nos daría señal. Una señal es algo que indica algo. ¿Y cuál era la señal? Que una virgen, una mujer que no había conocido varón, saldría embarazada. Y eso es lo que hace grande este evangelio, porque es un milagro. Yo cuando evangelizo a las personas y las personas se muestran como, pero pastor, es que uno quiere dejar tantas cosas y todo eso. Eso se llama religión. Que tú quieras cambiarte tú quieras cambiarte el pantalón por una falda, eso se llama religión. La persona que conoce el evangelio, ella no tiene que hacer ningún esfuerzo para dejar el pecado. No, Señor. Jesucristo transforma la vida de la gente y la hace nuevas criaturas. Usted lo que tiene es que oír el evangelio, entender el evangelio, recibir el evangelio, y Él hace la obra. Porque entonces entraríamos en lo que se conoce como el legalismo, donde el legalismo le dice a la gente qué es lo que tiene que hacer. Es una cantidad de reglas de lo que tiene que hacer y otra cantidad de reglas de lo que no debe de hacer. Y entonces la persona comienza a hacer y luego no hago, pero no es capaz. Al final se rinde, se cansa y dice: esto no es para mí, yo me equivoqué de camino. Porque es que esto no se hace con la fuerza de los hombres, esto se hace por el poder de Dios. ¿Sí o no, hermanos? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al que cree. Cuando alguien cree el evangelio, el milagro sucede, pasa en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor vino en carne. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad de Dios tiene que ver con su amor, con su compasión, con esa bondad que cuando uno conoce el amor de Dios, uno dice: yo no puedo entender cómo fue que Él me amó. Yo no puedo entender por qué me perdonó si yo hice esto, y saca cuentas y un montón de cosas, y dice: yo no puedo entender. Pues la Biblia dice que grande es el misterio de la piedad. Por eso fue que Dios se manifestó en carne. En eso consiste el amor de Dios. Entonces, Jesús es el Mesías. Los judíos y los samaritanos tenían idea de estas cosas. Dice la Biblia que Jesús, hablando con la mujer samaritana, ella le dijo: yo sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella tenía esa promesa, esa idea ahí de las Escrituras. Y los judíos dijeron: cuando el Cristo venga, mayores cosas hará que este. Ellos sabían de un Mesías. Es más, usted va a Israel y habla con los judíos ortodoxos, y ellos están esperando el Mesías. Ellos están mirando en las Escrituras que vuelva, que se manifieste el Mesías. Y ese muro de los lamentos, esas ruinas que quedaron ahí del templo de Jerusalén, ¿sabe qué? Anualmente recibe hasta 5 millones de peticiones que las incrustan allá en las endijas del muro de los lamentos. Y ellos se la pasan orando, pidiendo que venga el Mesías, que venga, porque el Mesías es el que los va a restaurar. El Mesías es el que va a reinar, es el hijo de David, es el ungido. Y ellos saben que por medio de ese ungido Dios los va a bendecir. Pero resulta que el Mesías vino hace 2000 años y ellos lo despreciaron y no lo conocieron y lo colgaron en una cruz.
Pero ese Mesías, nosotros los gentiles que no teníamos parte con ese pueblo ni de las promesas de Dios, a nosotros nos fue enviada esta gloriosa palabra, la palabra del evangelio, y ha llegado hasta la gloria César, el mensaje poderoso del reino de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hasta aquí llegó este evangelio, hasta aquí llegó este mensaje. Sabe que aquí vinieron los colonizadores de estas tierras en la época del gran reinado español. Se la pasaban conquistando naciones y todo esto. Y entonces vinieron en el descubrimiento de América y llegaron a estas tierras. Pero esa gente a esta tierra no trajo nada bueno. Hicieron toda clase de maldad. Violaron las mujeres. Mataron a los habitantes de estas tierras. Saquearon las riquezas. Nos dejaron esclavos. Trajeron un montón de gente de otras naciones para someterlos en trabajos duros. Y pasaron más de 300 años en estas tierras de esclavitud. Y vino entonces la época de la revolución. Y entonces parece que se alcanzó la libertad. Pero si usted revisa estos 200 y más años que llevamos de libertad en Colombia, han habido guerras por doquier, masacres por todas partes. Se levanta un grupo, se levanta el otro, el uno mata al otro, el vecino mata aquí, el otro mata allá, y uno tiene miedo hasta de salir por una carretera. O la gente está en el propio Bogotá, no sabe qué hacer, va en el carro y ahí lo atracan, ahí lo acuchillan, ahí le disparan. La gente está desesperada y está angustiada. Pero ¿sabe qué pensaba yo sentado en esa silla? Que siempre que veo una iglesia así digo, este es un lugar donde hay refugio. Pero ¿sabe por qué? Porque a nuestras vidas llegó el evangelio. Aleluya. Eso parece como una cosa increíble. Usted mira Colombia lleno del evangelio por todas partes, y saber que esto comenzó con un hombre hace más de 80 años, que estaba en una reunión y le preguntaron en la reunión: ¿quién quiere venir a Colombia? Y él levantó su mano. Un hombre para un desafío tan grande. Naturalmente diríamos, no, mandemos por lo menos 1 millón para evangelizar tantos millones. Pero dice ese hombre que cuando él se bajó aquí en el muelle de la ciudad de Barranquilla, estaba Jesucristo dándole la bienvenida a este lado de su obra. Subió por este río Magdalena en barco, llegó hasta Puerto Wilche, subió a Bucaramanga. De Bucaramanga se fue para la finca del Salado, allá en Málaga, Santander. Allá bautizó a algunas personas. Luego regresó a Bucaramanga, bautizó a otros hermanos. Y parecían unos niños. Yo vi la foto en el libro. Unos niños hasta descamisados estaban. Y uno decía, esos son los primeros bautizados. Yo no bautizo a esos pelados. Eso para qué, eso no tiene futuro. Pero ¿sabe qué, hermano? Después de 80 años, oh aleluya, se cumplió una profecía de un hombre que dijo: llegará el tiempo en Colombia cuando no cabremos en los estadios de Colombia. Los vamos a reventar, y esta iglesia es capaz de llenar este país con este bendito evangelio, porque tenemos el poder de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Y Señor, este evangelio es poderoso. Este evangelio es una máquina indestructible que va moliendo lo que se le atraviese. ¿Y usted cree que nos han hecho la guerra? El diablo, hermano. Yo nada más que pienso cuando mencionan que el misionero tal que va para tal país, yo me imagino el diablo de una vez alistando el cañón, toda la artillería contra ese hombre. Pero no importa cuántos misiles mande, hay algo que lo protege: es el escudo del poder de Jesucristo.
¿Usted cree que no, hermano? Cuando llegaría el primer evangelista por aquí en estas tierras a tocar alguna puerta por ahí, a hablar de Dios, ¿quién iba a pensar que Dios de aquí iba a levantar un pueblo tan hermoso y tan precioso? Oh, aleluya. Y cuántas veces el enemigo no ha querido destruir esta iglesia de una manera y de otra, pero no ha podido ni podrá, porque el poder del Espíritu Santo habita en cada uno de los que le creen a Él. Oh, aleluya. Oh, Santo Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Ese Jesús, hermanos, estaba profetizado en las Escrituras que haría grandes milagros. Y como cantaba la hermana, a Lázaro, que tenía 4 días de muerto, lo levantó. Cuando el pueblo tuvo hambre, les multiplicó los panes y los peces. Bendito sea el nombre del Señor. Una señora que iba a enterrar a su hijo, la viuda de Naín, se lo levantó y se lo dio vivo en sus manos. Pero ese Cristo que hace maravillas no se quedó en la historia. No, Señor. Nosotros somos testigos del poder del Señor. Le diéramos el micrófono a cada uno aquí para que contara lo que Dios ha hecho en su vida. Esto no terminaríamos ni hoy ni mañana, porque Jesucristo ha hecho maravillas entre nosotros casi todos los días, hermanos. Tenemos mucho que contar y mucho que decir, porque Él ha hecho cosas grandes y nos ha dado el testimonio del Espíritu Santo. Así, aleluya. Le voy a decir que Dios puede usar hasta un niño. Hace unos meses tuvimos la niña muy enferma. Yo pensé que se nos iba a morir. Y mi esposa, mientras yo me fui a predicar a una congregación, se puso a llorar angustiada. Y mi hijo Matías, que tiene 7 años, le dijo: mamá, ¿por qué lloras? Y ella le dijo: porque tu hermana está muy enferma. Y él le dijo: mamá, ¿y por qué no oramos al Señor? Mire la herencia que va quedando. Y ella dijo: está bien, oremos. Y entonces se pusieron a orar los dos por la niña. Y cuando terminaron la oración, la niña estaba sana. La niña estaba sana por la oración de un niño. Oh, porque este Cristo maravilloso es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué no te levantas en esta noche y vienes aquí a este altar? No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu dificultad, pero en esta noche te presento a Jesucristo de Nazaret, que está aquí en espíritu y en verdad. Y el problema que tengas, si tú crees en esta noche, Él te lo va a resolver. No sé si es un hermano o un amigo, porque a veces los hermanos también pasamos dificultades. Pero usted dice: yo voy a creer que Él me va a ayudar. Yo voy a creer que Él me va a fortalecer. Y el amigo que vino atado, tal vez dice: yo no voy a poder seguir ese evangelio. Todas esas cosas que la Biblia exige, yo no las voy a poder cumplir. No te preocupes, ven aquí y oramos por ti. Y si no te pasa nada, te puedes ir normal. Pero es muy posible que te vayas diferente de aquí. Es muy posible que te vayas con el Espíritu Santo en tu vida.